Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! I cannot play this role anymore. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We will not rest until there is justice and accountability. Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Que continúa ejerciendo presiones importantes en las economías emergentes. Para eso, obviamente, no necesitas ni talento, ni escuela, ni saber pintar, ni saber nada. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en A Todas Luces. Para quienes nos siguen de manera regular en este programa, pues seguramente vieron previamente que tuvimos un programa relacionado con esta lucha que tiene establecida desde la década de los 60 del siglo pasado, la grasa en contra del azúcar o viceversa. Surgieron en aquel entonces una serie de estudios en los que el azúcar le echaba la culpa a la grasa, no al revés, la grasa le echaba la culpa a el azúcar de que los problemas cardiovasculares estaban relacionados con esta y no con la otra. Bueno, pues en ese programa que ustedes seguramente nos siguieron a través de televisión, de radio o de Facebook Live, pues vieron a Rafa Casillas que hablaba acerca de esta lucha en la alimentación y los efectos que esto tiene, por supuesto, en los seres humanos. Les voy a mostrar un fragmentito de aquel programa para que recuperemos la memoria y este programa sea de alguna forma una segunda parte, una consecución de ese que tuvimos previamente. Esto es A Todas Luces. ¿Por qué surge esta controversia entre el azúcar y las grasas por las enfermedades cardiovasculares? Pues es un tema muy controversial y todo esto son guerras políticas, guerras económicas, ¿no? Que nadie quiere vender pan frío. Entonces te vas desde el punto de vista de las grasas y dice que el azúcar es mala. Te vas al consumo de azúcar y te dice que las grasas sí o que el azúcar es buena. Entonces hay mucho tema, falta mucha investigación, pero pues son las famosas guerras sucias comerciales para poder demeritar la calidad de las otras empresas o de las otras agroindustrias, y hay aquí los grandes resultados que vamos a platicar durante el programa. ¿Qué pasa ahorita con toda la comida chatarra? Hay unos compuestos, ¿sí? Químicos que se le adicionan a la comida para tener adicción a ellos. Tú ves a los niños, sí, sobre todo esos totopos, esos chips, y entonces estás come y come y come más, y le pones limón, le pones salsa. Jamás se acaba la sensación de seguir comiendo, ¿no? Pero esa es una cuestión un tanto perversa. O sea, si me estás diciendo que eso es adicionado, quiere decir que alguien deliberadamente crea una fórmula para crear esa necesidad y que pues produzca algún tipo de adicción de alguna forma. Sí, efectivamente, y todo eso es neurociencias, y entonces ahí es donde muchas veces existen los trabajos multidisciplinares, de empezar a trabajar con la gente de neuro, con la gente procesadora de alimentos, y finalmente se fusionan esas grandes industrias para sacar un producto. Ahora, es un tema también muy interesante, y es otro tema de otro programa, el consumo de sal. Siempre han dicho que la sal ha sido mala, y tú ves a los españoles comiendo todos los días un jamón ibérico, un jamón serrano con altos contenidos de sal, y no pasa nada, ¿verdad? Pero entonces esa combinación de grasas, azúcares y sales finalmente traen un problema, y ese problema nosotros lo estamos viviendo aquí. Pues esas eran las palabras de Rafa Casillas. En el programa hablábamos acerca de la grasa y el azúcar, y él pues integró
este elemento, la sal. Y hoy vamos a platicar justamente acerca del impacto de la sal en nuestra alimentación, y para ello viene el doctor Ramón Jiménez Lara, catedrático del Departamento de Ciencias de los Alimentos. Gracias por estar con nosotros. Puedo decir que prácticamente Rafa te denunció, te dijo, él es la persona más adecuada para venir a hablar al programa acerca del tema. Gracias, gracias, doctor. El departamento se llama Tecnología de Alimentos. Tecnología de Alimentos. Del Centro de Ciencias Agropecuarias. Así es. Bueno, ¿qué papel juega la sal en nuestra alimentación diaria? Quizá habría que comenzar diciendo que probablemente la sal es el ingrediente más antiguo que el humano añade a su alimentación. Y habría que decir también que añadir sal no solamente es una necesidad humana, casi es de todos los mamíferos. Se conoce, por ejemplo, que los elefantes hacen viajes larguísimos, atravesando incluso desiertos, para llegar a minas de sal y complementar su alimentación con una dosis de sal. Y quienes hemos criado animales, sobre todo en el caso de bovinos, vacas, becerros, toros, sabemos que necesitan la sal. Hay que incorporarla. Hay que incorporarla, sobre todo en épocas cuando la pastura está muy fresca y tiene pocas sales, ¿verdad? Pues, el animal es capaz de dejar cualquier alimento por buscar la sal. Ya. Entonces, no es solo una necesidad humana. Y quisiera también señalar que es lugar común decir que el salario que percibimos viene de una época en que se pagaba con sal el jornal, porque la sal era una necesidad y quien controlaba... Era la moneda de cambio. Era la moneda, y quien controlaba las fuentes de sal, pues tenía poder, y la sal es una necesidad humana. Y a nivel fisiológico, es importantísimo tener sal a nivel celular, porque los mecanismos de transferencia de electrones y de energéticos son electrolíticos, y sodio y potasio juegan un papel muy importante en el intercambio intracelular. Pero bueno, eso es la necesidad biológica. Claro. El humano somos muy complejos, y ahora, como decía Rafa, pues ahora hacemos las cosas con determinados intereses e intenciones. Claro. Normalmente, me ganaste la pregunta, normalmente les pongo a los invitados 2 tarjetas para que puedan argumentar a favor o en contra de cierto tópico, el tema que estamos tratando. En tu caso, bueno, quisiera que por la implicación que tiene la sal, habláramos de ambos. Tú mencionabas primeramente el argumento a favor, que es parte de nuestra alimentación, que es parte incluso de nuestra cultura. Ayer estaba incluso a nivel anecdótico platicando con uno de mis sobrinos que está en etapa escolar, en primaria, y estaban estudiando los métodos justamente de conservación de los alimentos, y está la sal dentro de estos. Esta forma de utilizar la sal habla justamente del cómo podemos aprovechar el beneficio de la sal. ¿Hay algo que haya añadir como un argumento para defender la sal? Bueno, habría que añadir que la sal, cuando hablamos de sal, pues es un término común, genérico, y a veces confundimos cuando hablamos químicamente, porque lo asociamos directamente a un solo tipo de sal, que es el cloruro de sodio, y que es, digamos, el ingrediente principal que le da el sabor típico a lo que nosotros llamamos salado. O sea, prácticamente añade un compuesto químico, sí, pero para potenciar los sabores. Exacto, pero a lo que voy es a lo siguiente. En la evolución biológica, en la evolución de la alimentación humana, no se encuentra esa sal en estado puro, porque un problema tanto del azúcar como de las grasas como de la misma sal
es que la industria moderna, por razones muy obvias y sobre todo de interés económico y comercial, utiliza ingredientes altamente refinados. Y nosotros no estamos adaptados a consumir productos altamente refinados. Las sales tradicionalmente eran sales en plural, porque no solamente está el cloruro de sodio, podías hablar del cloruro de magnesio, del cloruro de calcio, de sales nitro, de sales... De hecho, una reacción de ácido-base forma una sal y hay una complejidad en las sales, incluyendo el llamado glutamato monosódico, que es un peligro en la alimentación. Es una sal. Es una sal. Entonces, cuando decimos consumo de sal, en realidad estamos hablando de una diversidad. De una en específico que es la que la tenemos en los saleritos. Exacto. Incluso ha habido políticas para frenar un poco el consumo específico del cloruro de sodio. La idea ha sido disminuir la sal, porque aquí es donde quisiera intervenir con la otra tarjeta. ¿Cuál sería el argumento en contra de la sal? ¿Qué provoca? Quizá provoca en un aspecto, por supuesto, siempre cuando nos vamos a los extremos, ¿no? Nada de consumo de sal o el exceso de sal. El problema con la sal es que cuando la consumimos en exceso, y sobre todo refinada, trae consecuencias fisiológicas muy graves. Aumenta la presión arterial, aumenta riesgos cardiovasculares y además un exceso de sal nos hace ingerir más líquidos y para la industria de bebidas es un negocio. O sea, el problema es que nuestra alimentación moderna nos hace consumir un exceso de sal. Se habla, por ejemplo, de que poblaciones, sobre todo donde se han hecho estudios como en los Estados Unidos, se consume hasta 20 veces la necesidad, o más de 20 veces la necesidad básica. O sea, uno tendría necesidad de alrededor de unos 5 gramos diarios de sal. ¿A qué equivale? ¿A un sobrecito? No, ¿Menos? a una cucharita de cafetera, ¿verdad? Pero eso en todos los alimentos de un día. De un día. No eso para preparar una sola olla de pozole. Sí. Y resulta, por ejemplo, que una bebida de cola trae hasta más de 6.5% de sal. O sea, no solamente azúcar, sino también sal. Y más alrededor del 10% de azúcar. ¿Por qué le ponen sal? En primer lugar, es barata y además no nos sacia la sed. Exacto. Vamos nosotros a seguir consumiendo. Pero vamos a lo siguiente. Si uno consumiera ese líquido, que fuera agua, con ese porcentaje de sal, no lo pasaría. El cuerpo lo rechazaría. Lo rechazaría. El agua de mar tiene 3% y una bebida con el 6% sería, no sería ingerible. Hablaba justamente con Rafa de eso, de esa cuestión perversa de la industria de añadir ciertos componentes para provocar estas reacciones corporales. En los bares es muy común que nos pongan el platito de cacahuates o las papitas para poder generar esta insaciedad de líquidos, pues para seguir bebiendo. Esa es una cuestión de negocio, pues. Tenemos que hacer una pausa. Ahorita vamos a regresar justamente platicando acerca del consumo de sal con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Ramón Jiménez Lara, del Departamento de Tecnología de los Alimentos. Vamos a la pausa.
Seguimos a todas luces platicando acerca del consumo de sal y el impacto que tiene en la alimentación humana. Y quiero llamar a la dulce voz de mi conciencia porque tiene justamente algo más que abona a este tema que estamos platicando el día de hoy con nuestro especialista. Dulce, buenos días. Buenos días, Richie. Pues sí, así es. Fíjate que en Colombia se está haciendo algo para contrarrestar este problema de sobreconsumo. Fíjate que así serían los sellos de advertencia para comida justamente en Colombia. La resolución que reemplaza las normas sobre etiquetado de alimentos en Colombia es una decisión histórica por cuanto hace obligatorio para la industria la impresión de sellos frontales de advertencia en los productos con alto contenido de ingredientes críticos, que son factor de riesgo para muchos problemas de salud. Hoy en día, además de la tabla nutricional, la mayoría de los alimentos ultraprocesados que consumen los colombianos tienen impresos en sus empaques unos recuadros con porcentajes contenidos de sus ingredientes frente a una dieta diaria saludable, que conforma lo que se conoce como un etiquetado GDA, o sea, guías diarias de alimentación. Estos fueron asumidos por la propia industria a modo de autorregulación, pero la evidencia científica acumulada indica que son difíciles de entender para la población y no facilita decisiones de compra informadas. Sin embargo, en el modelo que presenta el Ministerio y que se espera entre en vigor en noviembre de 2022, se plantean sellos circulares de advertencia que deben ir en la parte frontal de los paquetes o envases e indican si el contenido es alto en azúcares añadidos, sal, sodio o grasas saturadas. Se planea impulsar el llamado proyecto La Ley de la Comida Chatarra, que busca implementar el modelo de etiquetado que ya se usa en países como México, Chile y Perú, con buenos resultados según la evidencia disponible. En México tenemos ya una serie de años justamente con esta regulación de la comida chatarra. Hay quienes indican que no está funcionando del todo de manera efectiva porque en las escuelas particularmente, que era un foco de atención para la participación en el mercado de la comida chatarra, pues justamente no está funcionando. Siguen todavía ciertas marcas y había una observación que quiero también comentar. Yo la leía documentándome para preparar este programa acerca de los productos. No es que los hayan hecho más saludables, las marcas siguen haciendo exactamente la misma fórmula. Lo que pasa es que hacen los paquetes más pequeños para que el consumo sea menor. Aún así, sigue vendiéndose en grandes cantidades porque la fórmula es exactamente la misma. Doctor Ramón Jiménez Lara, del Departamento de Tecnología de Alimentos, ¿crees que estamos adecuadamente regulados en los alimentos? Al igual que se persigue al azúcar y la grasa, ¿estamos también persiguiendo la sal? Bueno, lo que sucede es que hablar de regulación en un país como el nuestro no es cosa fácil, porque tenemos una cultura donde las regulaciones se pasan por alto muy fácilmente, tanto por los industriales como por la misma población. Entonces, es insuficiente la regulación, por muy estricta que fuese. Yo creo que se necesita más educación, más cultura, porque el ser humano había resuelto el problema, entre comillas digo resuelto porque nunca ha estado resuelto, el problema de la alimentación con patrones culturales. Entonces, la comida, digamos, mediterránea, la comida japonesa, la comida china, la comida mexicana, muy diferentes, pero todas tenían un saber, un conocer, o sea, uno consumía lo que culturalmente estaba adaptado. Y eso, de alguna manera, resultaba en ocasiones muy saludable. El problema de la industria moderna y de la sociedad moderna es que hoy ignoramos lo que consumimos. Entonces, no es fácil que uno lleve el control o la contabilidad de lo que consume. Necesitamos más educación para tener capacidad de decir hasta aquí, qué cantidad, qué precaución, de preferencia productos menos procesados, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que necesitamos mínimo la mitad de lo que consumimos que sean productos frescos, sin procesar.
Eso también tiene implicaciones, como dices, en la alimentación en términos culturales, porque no solamente México es un país con regiones culturalmente hablando diferentes en términos de alimentación, sino también el ritmo de vida. O sea, difícilmente ahora podemos cocinar en casa un producto que no sea ultra procesado, que sea más natural, que sea prácticamente de ingredientes primarios, para poder llevar al día siguiente al trabajo o a la escuela. Difícilmente se presenta esa posibilidad dentro de casa, y de eso, por supuesto, se han aprovechado las diferentes industrias alimentarias. Por supuesto, tradicionalmente, hablo de mi generación o generaciones atrás, uno no salía de su casa sin desayunar, no iba a la escuela sin el desayuno, su mamá se levantaba temprano a preparar los alimentos, pero hoy en día, además de las necesidades laborales que puede tener la mujer y que son muy legítimas, existe una tendencia a lo fácil, a lo cómodo. A veces es mejor darle una moneda al niño y que compre algo en algún lugar, en la escuela o en la cooperativa. En el mejor de los casos hay guisados, ¿no? Que también podrían ser caseros. Pero muchas veces hay productos que son industrializados. Bueno, y además no son alimento, son contrarios a tu salud. Y eso va a tener repercusiones en el futuro en cada persona, ¿no? Y lo estamos viendo ya con la obesidad infantil, con problemas que antes eran o raros o de adultos. Así es. De hecho, recientemente, apenas unos días, decía a López-Gatell de la Secretaría de Salud a nivel nacional, el tema, por supuesto, va entrelazado. Dice que una mala alimentación agudiza las enfermedades mortales, y esto era a propósito del comunicado y de la rueda de prensa en las mañaneras del presidente, en las que se hablaba acerca de la presencia del coronavirus y el cómo hay enfermedades que predisponen de alguna forma a los organismos para que pueda presentarse esta enfermedad. Dice, en términos generales, voy a leer muy rápido uno de los fragmentos de la nota que fue publicada en La Jornada. En México, casi la mitad de las muertes que se registran obedecen a enfermedades que se agudizan por la mala alimentación, por lo que es necesario atender esta problemática y desalentar el consumo de alimentos con excesos de grasas, azúcares, calorías y sal. Los 4 elementos que hemos estado platicando en estos 2 programas. Así lo aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. De manera práctica, ¿qué es lo que le recomendarías a la población que nos está escuchando, a nuestros seguidores de A Todas Luces? Y se me viene algo muy específico a la mente. En lugar de la sal refinada, ¿utilizar la sal marina? Bueno, por ejemplo, se aconseja variedad. O sea, no un solo tipo de alimento en particular o de ingrediente, sino variedad. El organismo hace la selección, su necesidad. Cuando nosotros consumimos un solo ingrediente, una sola fuente, generalmente estamos empobreciendo nuestra alimentación, porque o viene muy refinado o viene muy limitado en algunos componentes. Pero lo trágico es que hemos olvidado hasta lo más elemental. A veces ni siquiera consumimos agua. Beber agua. Beber agua. Agua simple. Agua, sí, agua simple, no bebidas. O sea, muchas veces se cree que una bebida sustituye al agua. No, el agua. Y eso, de aguas a aguas, hay variedad de aguas. Porque H2O no es agua para consumo. H2O es tan pura que no nos agradaría. Las aguas tienen sus propias sales. Hay las aguas de un lugar, de otro lugar, y el agua de lluvia, por ejemplo, es diferente del agua de pozo profundo, que han estado ahí aguas estancadas por millones de años y que pueden traer metales pesados o algún arsénico o algún componente tóxico. Pero bueno, la recomendación sería pues informarnos, educarnos y tener mucha prudencia y mucha precaución. Los humanos
no tenemos el instinto tan desarrollado como para saber lo que necesitamos consumir. Necesitamos aprenderlo. Y eso nunca dejamos de aprender desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Pues por ahora con eso me quiero quedar, aprender a alimentarnos y no solamente ingerir alimentos y bueno, sobre todo incluso no solo la variedad, sino también que sea más selectiva, como tú lo mencionabas. Gracias, doctor Ramón Jiménez Lara del Departamento de Tecnología de Alimentos por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer. Gracias. Y gracias también a ustedes que estuvieron hoy en A Todas Luces. Yo les invito a que sigan con la programación de televisión y de Radio Universidad. Si hay otro tema que esté relacionado con este, pues bueno, ya habrá una tercera ocasión en la que lo platiquemos. Gracias.